Ladran los perros acá. Sí, no hay problema, no se preocupe. Ya. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con las famosas técnicas preventivas. ¿Ya? En la práctica son 4 técnicas preventivas. Las inspecciones, las observaciones, análisis de tarea y trabajo, y procedimiento de trabajo, perdón, y investigación de accidentes. ¿Ya? Así que vamos a empezar con la segunda. Lo que es inspecciones ya lo vimos el día lunes, perdón. Ahora, em, lo principal de una observación de trabajo es que permite conocer si se están haciendo todos los pasos de una tarea como corresponde. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos primero qué elemento o qué instrumento nos define a nosotros cómo se hace algo o cuál es la manera correcta de hacerlo. Y en este aspecto existe algo que se llama procedimiento de trabajo, el cual muestra o nos enseña el método correcto para poder hacer una labor o tarea. Ahora, hay que entender algo bien simple. Lo principal de esto es que nos permite prevenir la ocurrencia de acciones subestándar. Ya. Cuando tenemos las acciones subestándar y los actos subestándar, que una acción es la que comete la persona y la condición está del entorno o lugar de trabajo, estos dos son importantes porque nos explican o explican el origen de por qué ocurre un incidente y un accidente. Ahora, no hay que olvidarse que los incidentes y los accidentes se diferencian directamente por un concepto, por la pérdida. Un incidente es como, por ejemplo, es como cuando muchas veces faena uno le dice el casi casi, ¿ya? Y en este caso es cuando, por ejemplo, uno va conduciendo y se atraviesa un niño a pie o en bicicleta y el auto justo para y no lo atropella. Eso es un incidente, netamente una pérdida de tiempo. Ahora, distinto el caso que si lo atropellamos. Ahí realmente hay un daño en la persona, por lo tanto puede tener un accidente. O sea, la diferencia entre incidente y accidente viene dado netamente por la lesión. Ahora, las observaciones planeadas pueden ser de dos tipos, las incidentales y las que están ya propiamente planeadas. Las planeadas vienen dadas por un tema de planificación. O sea que tú estás trabajando en base a una planificación, la cual se muestra, se fabrica, se aprueba en este caso, y se muestra a todas las personas de la empresa. Y ellos están claros de que en tal fecha se va a hacer una observación. Recordemos que la observación es a la persona y la inspección es al lugar o ambiente de trabajo. Ahora, las incidentales muchas veces no vienen tanto por una planificación. Me explico. Imaginémonos que en la empresa tenemos un taller mecánico y dentro de la misma faena hay un taller mecánico que un trabajador sufrió un accidente o falló en equipo. Yo puedo hacer una observación de algo similar que estén haciendo mis trabajadores que estén en el mismo contexto del accidente. Sí, lo puedo hacer. ¿Ya? Y esto es bien, o sea, es malo que ocurra un accidente, pero sin embargo, este caso o este elemento de observación incidentales me permiten también ver si lo que ocasionó ese accidente también se puede generar en mi lugar de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, uno muchas veces puede también utilizar estos criterios. Ahora, uno también utiliza criterios, o cuando yo ejercía como experto en prevención, y ya no lo hago, ya no me dedico netamente a hacer clases. Pero muchas veces yo observaba trabajos críticos y lo observaba ya con lo hacía por el tipo de consecuencia que se podía dar. ¿Ya? Y en ese aspecto, ¿qué trabajo crítico para mí? Es trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente que implique generación de calor o mantener una superficie con energía o muy caliente o que puede generar chispa, trabajo en altura o elevación de carga, ¿ya? Que para mí son trabajos críticos que siempre requieren una observación en el fondo por parte de lo que hace el trabajador, ¿ya? Ahora, siempre es importante que las planeadas o las planificadas estén siempre todo el personal claro de que se van a hacer, ¿ya? Y que muchas veces explicar que esto es por ver temas de seguridad y que no va a ser parte de un acoso laboral, porque puede pasar eso. Ahora, ¿cuáles serían los pasos para realizar una observación plena de trabajo? Ya, yo siempre he sido o he tratado de ser fanático del orden o ser metódico, ¿ya? Yo soy ingeniero y ustedes van a ser ingenieros. Y nosotros como ingenieros, independiente de que ingeniero venga de la palabra ingenio,
y uno tenga como inventiva para hacer cosas, uno también tiene que ser ordenado, ¿ya? Y en el orden radica el éxito de las cosas que uno vaya a hacer. Ahora, cuando uno quiere hacer una observación, estos son los pasos básicos. Y acá tenemos dos elementos que están en un color distinto de lo que tenemos acá. En primera instancia es la selección del trabajador y luego cómo seleccionar la tarea. Para mí la tarea siempre es como la unidad más básica, es como en biología cuando nos dicen que la célula es la unidad básica. En este caso, para mí la tarea es la unidad básica, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque es lo que hace directamente un trabajador con distintos equipos en un ambiente de trabajo. Y es lo que tú puedes observar directamente qué es lo que hace la persona. Y así podemos cumplir una parte del objetivo de una observación planeada. Ver cómo hace una persona algo en base a un procedimiento y ver qué acto subestándar, en el fondo qué acto que se sale del procedimiento, él está ejecutando. Ahora, preparación para la observación planeada. Y yo siempre esto lo llamo como revisar qué elemento es lo que va a utilizar el trabajador para hacer su trabajo. En este caso, algún procedimiento instructivo, por ejemplo, tener claro cuáles son sus checklists que tiene que aplicar o los permisos de trabajo que él tiene que tener para hacer su trabajo. Efectuar la observación, revisión con el trabajador, evaluación y registro y la posterior supervisión o posterior seguimiento. Ya. La selección de tarea, primero uno elige un trabajador y por lo tanto, o muchas veces el trabajador cuando uno lo selecciona no realiza una única tarea. Por lo tanto, es importante ver qué tarea vamos a revisar porque hace el trabajador. Ahora, supervisión o posterior registro. Por ejemplo, si en la observación detectamos que la persona hizo o desarrolló tres actos subestándar, actos fuera de procedimiento. Lo ideal de la supervisión o posterior seguimiento es que cuando el trabajador lo hace, uno le indica al trabajador, cuando lo revisa con él. Y el supervisor, como él está a cargo de las personas, él tiene que hacer una retroalimentación o explicarle qué es lo que cometió. Estas son las famosas charlas o las reinducciones que se hacen. Ahora, una vez que el supervisor hace eso, informa. Cuando uno hace el posterior seguimiento, en el fondo es para ver si el trabajador ya corrigió la ejecución de esa condición, de ese acto subestándar. En el fondo lo dejó de hacer. Ahora, hay que seleccionar un trabajador y para eso tenemos que tener ciertos criterios. Uno es primero ver si es hombre nuevo. O en el fondo es ver si el trabajador que llegó a trabajar en la empresa realmente sabe hacer su trabajo o de qué forma sabe trabajar. Y que hay ciertos, muchas veces cuando uno contrata a personal nuevo, no tiene forma en cómo saberlo, hasta que lo pueda conocer trabajando o ya lo conoce de otra faena. El hombre que se desempeña bajo de lo esperado, el que corre riesgos, el trabajador a quien falta capacidad y el que se desempeña bien. Y esto es súper importante. Nosotros los chilenos tenemos una cosa, que es siempre fijarnos en lo malo que hacen las personas y nunca nos fijamos en lo bueno que hacen ellas. Por lo tanto, muchas veces uno como supervisor tiene que tener esa característica de ver lo que se hace bien y felicitar al que lo haga bien, ¿ya? Hay que entender algo. Cuando uno habla de la línea de supervisión, en esta línea de supervisión, aparte del supervisor, el capataz o el jefe de cuadrilla, está también el experto en prevención de riesgo. Él quizás no dé órdenes directas a los trabajadores o pueda firmar un permiso para que el trabajador pueda desempeñarse sus labores. Sin embargo, él es supervisor desde el punto de vista de seguridad, ¿ya? Ahora, selección del trabajo. ¿Qué criterios podemos utilizar? Experiencia en las pérdidas del pasado, o sea que el trabajo que nosotros vamos a observar ya ha sido un trabajo en el cual ha ocurrido antes algún accidente. En su caso también, potencial de grandes pérdidas, que si acá llegásemos a tener algún accidente, la pérdida puede ser bastante grande, o sea, en el fondo podemos tener un accidente fatal o un accidente tipo grave. Probabilidad de ocurrencia, que esto viene asociado a la probabilidad, que en la práctica puede ser que haya mucha facilidad para que pueda ocurrir un accidente en el trabajo. Lo nuevo, lo desconocido, que puede ser un trabajo nuevo que estemos incorporando en nuestras labores con un equipo nuevo, ¿ya? Y queremos ver cómo este funciona o cómo se realiza el trabajo. Y también experiencia en trabajos similares. Por lo general, cuando uno contrata personas,
uno siempre contrata gente que ya haya trabajado en lo que se está contratando, o lo que se está trabajando. ¿Por qué? Porque así en el fondo vamos a tener un elemento bien sencillo. Podemos definir claramente o tomar en cuenta de que la persona ya tiene un conocimiento, no sé en qué nivel de lo que se está haciendo. Por lo tanto, es más sencillo para nosotros, ¿ya? Pero esto también experiencia en trabajos similares, porque quizás como empresa hemos tenido ya un accidente en un trabajo o una tarea a desarrollar en un tiempo anterior. Ahora, preparación para la observación. Se recomienda previamente definir en qué componente se va a realizar la observación. Ahora, yo siempre coloco estos dos tipos, no por capricho, sino que esto también va a depender desde la perspectiva de qué sistema esté trabajando la empresa. Que cuando me refiero a algún sistema de gestión, ¿ya? Recordemos que en la práctica en Chile pueden dar tres tipos de sistemas distintos. Sistema de gestión de aseguramiento de la calidad, sistema de gestión asociado a la gestión en seguridad y salud ocupacional y un sistema de gestión para la gestión ambiental, ¿ya? Eso también hay que tenerlo bien clarito. Ahora, de cuál vamos a elegir va a depender de eso. Ahora, en algunos, desde un punto de vista de evaluación de riesgo, uno elige el de arriba. Y desde otra perspectiva, uno elige el de abajo, ¿ya? Y ahí uno tiene que ver qué es lo que puede hacer. Ahora, cuando uno quiere hacer observaciones, uno tiene que tener una programación, un programa. Y esta estructura básica de programa es prácticamente la misma tanto para las inspecciones como para las observaciones. Porque en el fondo nosotros vamos a colocar acá las actividades, el responsable y la frecuencia. ¿Y cuántas veces lo vamos a hacer? Si va a ser, por ejemplo, mensual, 2 o 3 veces en el mes, ¿ya? Ahora, lo importante es cuándo informar y cuándo no informar. Cuando uno envía esto por correo, por ejemplo, o lo pega en distintas secciones del trabajo, de la faena, tiene una cosa positiva, que ya los trabajadores saben cuándo se va a hacer. Ahora, cuando no informamos es, por ejemplo, cuando estamos viendo un área o producto de que hay algún trabajo crítico, uno vaya a hacer una observación. Ahora, yo siempre prefiero informar todas las actividades tanto al supervisor o al capataz en su efecto, ¿ya? Para que ellos estén al tanto de que se van a hacer trabajos en temas de seguridad. Ahora, no olvidemos que las observaciones también es un deber del supervisor aplicarlas. Yo aviso desde mi perspectiva cuando yo voy como experto en prevención de riesgo, pero el supervisor también tiene que dar aviso a los trabajadores. Ahora, el avisar también es como un arma de doble filo. Y siendo bien claro por qué yo lo tomo así. Muchas veces, cuando uno quiere hacer observaciones e inspecciones, o inspecciones tomándolo como cosas distintas, la idea es ver cómo se realiza el trabajo. Cuando muchas veces se avisan ciertas cosas que se van a hacer, los trabajadores mantienen todo perfecto y uno en el fondo se desvía de lo que realmente uno le interesa o busca. Y que es un tema chiquillo, o sea, que hay que tener como esa claridad. La idea es ver cómo realmente se hace de manera más real el trabajo o las condiciones más reales. Ahora, observación. Lo ideal siempre cuando uno observa a un trabajador es evitar interrumpirlo. Y hay que tener ciertos elementos para que sea eficiente. Eficiente en el fondo es poder lograr el cometido. Ahora, hay que entender algo. La idea de evitar distraer al trabajador es evitar de que él pueda accidentarse y generar alguna condición para que él sufra algún daño. Y ahí el mayor tema con respecto a eso. Ahora, algunos tips: mantenerse fuera del camino, dejarle el lugar que necesita, evitar distraerlo, no interrumpirlo a menos que sea necesario y prestar atención completa al trabajo. O sea, en el fondo, poder trabajar con él de mejor forma, pero sin interrumpirlo. A eso me refiero. Que uno pueda realizar su trabajo sin molestarlo o distraerlo a él. Lo ideal es que él entienda que lo están observando, pero no hacerlo sentir incómodo. Ahora, una vez que uno realiza la observación, tiene que trabajar o hacer la revisión con el trabajador. Y en el fondo es establecer contacto con él, revisar conjuntamente las observaciones y entregarle comentarios lo más sincero posible respecto a los beneficios recibidos.
o que él también entienda en qué se equivocó y cómo puede y cómo debe corregirlo, ¿ya? Y eso es lo más importante. Ahora, el fin es lograr un entendimiento y cumplimiento del procedimiento y reforzar el compromiso con el trabajo bien hecho, señalando sus ventajas. Lo principal es que el trabajador entienda, ¿ya? Y no hacerlo sentir incómodo y no hacerlo sentir mal ni culpable, sino explicarle de buena forma, cuando explicarle entendiendo que es persona igual que uno también se puede equivocar, ¿ya? Yo siempre utilizaba una técnica cuando trabajaba: felicitaba en público y reprendía en privado, ¿ya? Ahora, evaluación y registro. ¿Cuáles fueron las acciones subestándares detectadas? Las acciones pueden producir daño y pérdidas. ¿Se efectuó la tarea con el procedimiento de trabajo? ¿Existe algún procedimiento escrito? Y acá tenemos que tener un momento. Muchas veces el trabajador hace un procedimiento sin que este esté escrito, sino que lo hace de la manera que se hace siempre, ¿ya? Lo ideal es que siempre esté escrito, porque nosotros tenemos que cumplir con la ley. La ley nos obliga a que el empleador debe decir al trabajador cuáles son los métodos correctos de trabajo. O sea, y para eso tenemos los procedimientos, que en la práctica, ¿qué tiene que hacer? Entregar una copia del procedimiento, capacitar el procedimiento desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de seguridad, hacerle una prueba y luego, dependiendo del resultado de la prueba, hacer una reinducción para que la persona tenga la mayor nota o un cumplimiento global del procedimiento. Y ahí recién nosotros podemos darnos cuenta que la persona ya tiene un conocimiento. Y luego que hayas hecho toda esa estructura con el procedimiento en sí, empieza el trabajo en terreno, ¿ya? Ahora, si no existen procedimientos escritos, lo ideal es hacerlo, porque si no lo tenemos, estamos incumpliendo la ley. El trabajador no está teniendo o realizando un trabajo bajo un método correcto de trabajo. Ahora, ¿qué acciones correctivas pueden ser aplicadas? Y estas van a ser en función de cuáles son las acciones subestándar detectadas. Por ejemplo, imaginemos que el procedimiento diga que todo equipo tiene que ser revisado. Y resulta de que cuando uno va, se da cuenta que el trabajador quizás no revisó el equipo. ¿Y cuál es la acción correctiva? Que cada vez que utiliza el equipo, lo revise. Ahora, ¿el trabajador ha desarrollado una técnica o un método para mejorar la tarea? Y acá tenemos que también ver un tema. Quizás el procedimiento esté escrito, esté ordenado todo, pero quizás el procedimiento es poco eficiente. Muchas veces pasa que una empresa quiere hacer procedimientos y por hacerlo rápido, corta y pega. En el fondo no generando algo como corresponde. Y es importante tener siempre esta retroalimentación. A mí muchas veces el trabajador me explicaban de que el procedimiento tenía este y este fallo. Cuando pasaban cosas así, nos juntamos con supervisión y revisábamos y modificábamos los procedimientos. O sea, eso es una realidad, se debe hacer, ¿ya? Y muchas veces cuando uno tiene sistemas de gestión en las empresas, eh, es muy normal que suceda eso, ¿ya? Que uno revise los procedimientos en conjunto con los trabajadores, ¿ya? Ahora, observación o posterior seguimiento. Una observación posterior es necesaria siempre que se haya hecho cualquier cambio mayor en los procedimientos de trabajo, con el fin de determinar la efectividad de los mismos. Al hacer una observación, si nos damos cuenta que un procedimiento tiene algún fallo, lo vamos a cambiar. Cuando se produce un cambio, hay que hacer una reinducción del procedimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver realmente si ese cambio surtió algún efecto en o los trabajadores, ¿ya? Para que en sus trabajos, en el fondo. Ahora, ¿beneficios de una observación? Existen varios. Para mí el primero es conocer a la gente, conocer a los trabajadores y ver la forma correcta o ver la forma en cómo realizan su trabajo. Muchas veces, para mí, el mayor fracaso y el mayor error que comete la línea de supervisión es no considerar a los trabajadores, ¿ya? Es persona igual que tú, igual que nosotros, igual que tu papá, que tu mamá, que tus amigos. La única diferencia para mí es un color de casco, no es más que eso. ¿Ya? Por lo tanto, hay que ser bien conscientes de eso, ¿ya? No hay que mirar con desdén o de manera mala a las personas porque quizás hagan un trabajo distinto al tuyo. Ahora, verificar la vigencia de los procedimientos de trabajo existentes, oportunidad para corregir acciones subestándar, desarrollar
positivas a la prevención, que no mirar a la prevención de riesgos como un cacho, ya, sino mirarlo realmente como un elemento que tiene que hacerse y que en el fondo produce más beneficios que daños. Proporcionar ideas para mejorar el método de trabajo, Profe, mejorar el conocimiento de las personas y sus prácticas y reforzar los buenos hábitos, ¿ya? Y acá, o sea, ¿cuál es el punto positivo? Siempre hay que ver el lado bueno de las cosas. Y uno de estos para mí, ¿cuál sería? Vamos a dejar de compartir un poquito esto. Admitir. Ya. Ahora, el tema, chiquillo, es muy importante que mejorar el conocimiento de las personas y sus prácticas laborales. Y insisto, el tema de que el trabajador se dé cuenta de que tú quieres hacer algo por él y para por él, logra hacer una sinergia y un cambio positivo, ¿ya? Reforzar los buenos hábitos de trabajo y otras contribuciones al trabajador. Y para mí es esto, lo que es bien importante, las competencias blandas. Yo siempre he dicho, yo estudié ingeniería, salí más o menos hace unos 10 años de estudiar ingeniería, y de mi magíster hace unos 4 años atrás. Y en ese tipo de estudios, tanto ingeniería o lo que uno haga, te enseñan mucho de cómo hacer cosas, cómo planificar, cómo estructurar, pero te enseñan poco de las competencias blandas, en el fondo de cómo ser más empático o tener mejor comunicación con las personas. Y eso es algo, pero súper importante. Tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, pero si tienes mala comunicación con las personas, uy, no es tan bueno eso, ¿ya? En el fondo, ser empático, colocarse en el lugar de las personas, entender que ellos también pueden tener un mal día. Si recordamos que trabajar con seres humanos es también un tema complejo. Ahora, ¿cuándo las observaciones no sirven o no cumplen su cometido? ¿Cuándo? Bueno, cuando no se corrigen las desviaciones detectadas. O sea, es bueno si nosotros detectamos que un trabajador no está haciendo algo de acuerdo a un procedimiento de trabajo, hay que ver que lo haga bien, explicarle, enseñarle. Si para eso la ley estipula eso. Ahora, si el trabajador, tú le explicas algo y no lo corrige, ya vamos a tener un problema con eso, ¿ya? O sea, no está cumpliendo el cometido. Cuando se realizan solo por cumplir, las observaciones, al ser una técnica preventiva, ¿ya? Tienen un tema. El supervisor está obligado a realizar, ¿ya? Porque en el fondo él demuestra que está haciendo ciertos trabajos, ciertas tareas, en pro de la seguridad de los trabajadores. Recuerden que un supervisor tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de sus trabajadores. Y si llega a pasar algo y él no ha hecho su trabajo, esto puede significar pena en cárcel o pena en dinero, ¿ya? Y acá un tema no menor, cuando no existe compromiso por los distintos componentes de la organización. O sea, uno puede tener todas las buenas intenciones, realizar todas las observaciones, inspecciones, aplicar cualquier técnica, mejorar el trabajo, pero si no hay un compromiso de la gerencia o de los dueños de la empresa o los administradores por otorgar los recursos para hacer las cosas, es como que uno no haga nada. O otro caso que pasa, haz esto, haz esto, haz esto, pero tampoco hay como una idea de, de mejorar. En el fondo es hacer por hacer. Chiquillos, voy a dejar de compartir. Ya. Chiquillos, por favor, pueden desbloquear sus micrófonos. A ver si son tan amables que yo no lo puedo hacer. La pregunta del millón, ¿tienen alguna duda o consulta? no, pero soy yo por mi parte, ¿no? Ya. Esta clase la voy a subir a más tardar mañana en la mañana, ¿ya? Porque es un poco más demoroso el tema con Meet, para después descargar Ya. clase. Chiquillos, bueno, si tienen alguna pregunta, porque muchos llegaron muy tarde, por favor revisen la materia. Es el PPT número 8, si mal no me equivoco, de técnicas preventivas, en este caso observaciones planeadas de trabajo. Si van teniendo dudas o consultas, me las pueden hacer por el chat de Moodle y por el correo.
lo respondo, quizás no el mismo día, pero les doy respuesta lo más pronto yo pueda. No se olviden que también nos vamos a juntar el día lunes a las 7. ¿Ya, chiquillos? Ya, profesor. Así que si no hay duda y Ok. consulta, por favor, plantéenlas por esas vías, ¿ya? Y lo que sí me gustaría que tuviese más asistencia el día lunes, ¿ya? Me gustaría eso. Chiquillos, que tengan un buen día. Hasta Ya, luego. profesor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.